Bien, vamos con el estudio de la monotonía y extremos relativos de la función. Debemos tener a la vista el esquema que vimos en su momento y recordemos detalles. En general, con el estudio de la derivada primera suele ser suficiente para definir la monotonía y extremos de la función. Si tuviéramos problemas con la derivada primera, aplicamos el esquema que aparece en la lámina. Nos situamos. Vamos a hallar la derivada primera de dicha función. Se trata de un cociente de polinomios, aplicamos la fórmula derivada de un cociente. Nos quedaría derivada del numerador, derivada de esa expresión que vale 1, por el denominador x más 1 menos el numerador por la derivada del denominador que es 1, partido del denominador elevado al cuadrado. Simplifico la expresión. Tenemos el resultado de la derivada primera. Segundo detalle. Para el estudio de los extremos de dicha función, vamos a ver qué valores hacen que la derivada primera valga 0. Tomamos la expresión de la derivada primera y la igualamos a 0. Analizo. Para que el resultado de una expresión de este tipo, cociente de dos expresiones, tome el valor 0, el numerador tiene que valer 0. Pero como el numerador es una constante, nunca esa expresión va a tomar el valor 0. Es decir, no existe ningún valor de x que hagan que la derivada primera tome el valor 0. Seguimos razonando. A la vista de que no existe ningún valor de x cuya derivada valga 0, vamos a decir que no tiene extremos esa función. No tiene máximo, no tiene mínimo relativo. Vamos a estudiar en este caso la monotonía. Y para el estudio de la monotonía procedíamos de la siguiente forma. Representamos en una recta los valores que hacen que la derivada primera valga 0 o en los que no está definida la función. En este caso, no está definida la función derivada. Y la función derivada no está definida cuando x toma el valor menos 1. ¿Por qué debemos representar aquellos valores en que no está definida la derivada primera? Pues evidentemente porque en los intervalos que se formen puede haber un cambio de monotonía. Es decir, esto no es del todo fácil de entender. Hasta ahora, para estudiar la monotonía, representábamos los extremos de la función y dábamos valores en los distintos intervalos. Dependiendo del signo de la derivada primera, decíamos que era creciente o era decreciente. Pero en rigor matemático, aparte de representar los valores que hacen valer 0 la derivada primera, se deben representar aquellos en los que no está definida la derivada primera o función derivada. Y el motivo, vuelvo a repetir, no es fácil de entender, pero puede suceder que una función tenga cambio de monotonía. Imaginemos, por ejemplo, este caso. Es evidente que de menos infinito a 0 estrictamente creciente, de 0 a más infinito estrictamente decreciente. Y no tiene ni máximos ni mínimos. Sin embargo, sí hay un cambio de monotonía. Es decir, en los valores en que no está definido la derivada primera, se van a formar unos intervalos que debemos estudiar igualmente si es creciente o es decreciente. Repetimos, en la derivada primera, para x menos 1, anula el denominador, no está definida, representa en una recta. Y último paso, analizamos el signo. Si la derivada primera en los valores de ese intervalo o esos intervalos que se forman es mayor que 0, la función es creciente. Derivada primera, si es menor que 0, lo que equivale a decir que es negativa, decimos que es decreciente. Por la izquierda del menos 1, por ejemplo, voy a tomar el menos 2. Me llevo el valor a la derivada primera, sustituyo y analizo el signo. Como la expresión está al cuadrado, siempre esa expresión va a ser positiva. Número positivo entre número positivo,
va a dar positivo, lo que equivale a decir mayor que 0, para cualquier valor, en este caso entre menos infinito y menos 1, f' es mayor que 0, la función es creciente. Tomamos un valor por la derecha del menos 1. Por ejemplo, tomamos el 0. Me lo llevo a la derivada primera y analizo el signo. Mismo razonamiento. Como esta expresión está al cuadrado, siempre va a dar positivo. Mayor que 0, en ambos casos la función decimos que es creciente. Es decir, creciente de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a más infinito. Resumen al contenido del vídeo. Es un poquito lioso la primera vez. Primero estudiamos extremos relativos de la función. Siempre razonamos de la misma forma, sea cual sea la función. Hallamos la derivada primera. Igualamos a 0 la derivada primera. Los valores que hacen valer 0 la derivada primera, posibles máximos o mínimos. Si ningún valor hace valer 0 la derivada primera, decimos que no tiene extremos. Vamos a ver casos especiales. De momento razonamos de esta forma. No tiene extremos en este caso concreto. Tercero, represento los valores que hacen valer 0 la derivada primera y en los que no está definida dicha función. Se forman unos intervalos, analizo el signo. Si la derivada primera es positiva, mayor que 0, función creciente. Derivada primera es negativa, o lo que es lo mismo, menor que 0, función decreciente. Ejercicio resuelto.